Hola, soy Ana Marisa Altieri. Bienvenidos a Sinvergüenza. En Sinvergüenza Podcast, creemos en el poder de contar la verdad sin miedo. Cada historia compartida aquí nace desde la confianza, la empatía y el respeto por las distintas formas de pensar y sentir. Rechazamos cualquier comentario o expresión que hiera, desacredite o minimice la experiencia de nuestros invitados. Este es un espacio para escuchar, comprender y aprender, no para juzgar. Hay mujeres que han ocupado cargos, titulares y espacios de poder, pero muy pocas se han permitido mostrarse más allá de ellos. Durante años, Judy Meana fue una cara familiar para miles de panameños. La vimos en la televisión, en cargos públicos, en momentos claves del país. La reconocimos por su profesionalismo, por su presencia, por esa cara linda que acompañó a muchos hogares durante años y que se convirtió en sinónimo de credibilidad. Pero lo que muy pocos conocen es quién es Judy cuando se apagan las cámaras. ¿Qué ha sentido? ¿Qué ha callado? ¿Qué ha tenido que sostener en silencio mientras cumplía roles, expectativas y responsabilidades? Hoy en Sinvergüenza queremos ir más allá del cargo, más allá del título, más allá del personaje público. Hoy queremos conocer a la mujer, a la hija, a la madre, a la profesional que también dudó, se cansó, se cuestionó y que tuvo el coraje de reinventarse cuando ya no encajaba en el molde que había construido. Porque detrás de cada puesto que ocupó, detrás de cada sonrisa que conquistó a tantos panameños por años, hay una historia profundamente humana que merece ser escuchada sin filtros y sin juicios. Hoy me acompaña una mujer que decidió bajarse del pedestal para volver a sí misma. Hoy está conmigo Judy Meana. Bienvenida, mi querida Judy. Gracias. Gracias por haber aceptado esta invitación. Yo sé que no te gusta para nada hablar de tu vida privada, así que te quiero agradecer el que hayas aceptado venir a Sinvergüenza y poder conversar y conocer un poquito más allá de ti, de lo que conoce la gente regularmente de ti a través de los medios. Me pone nerviosa porque esa intro, o sea, no sabía si llorar, si reírme. La verdad que me pusiste ya a echar el tape para atrás, para adelante, para el futuro, para el pasado, para todos lados. Sí, tantas facetas. Muchas facetas, sí. ¿Quién fue esa Judy Meana que creció en Colón? Oye, una niña bastante alegre. O sea, yo vengo de una familia donde todo es una burla sana. O sea, nos reímos hasta de las desgracias. El sarcasmo es como un día a día. Todavía hoy cuando chateo con mi hermano, nos reímos de las cosas. Mi mamá tiene esa facilidad como de reírse hasta de las cosas malas que le pasa a ella. Y yo creo que heredé eso, aunque un poquito, ella como que no le duele tanto como a mí cuando me burlo, por ejemplo, que puede sonar horrible que alguien se cae y uno, ay, ¿qué te pasó? Pero por dentro le estás riendo, ¿no? De las situaciones cómicas. Yo creo que A todos nos pasa. Todos nos pasa. Y mi papá era lo contrario, o sea, mi papá no entendía el sarcasmo, él sí se lo tomaba todo personal y creo como que tengo un poquito de los dos, que en Colón decimos
a mí me encanta vacilar y para poder vacilar tienes que aguantar vacilón. Entonces la niña Judy era vaciladora. Me encantaba hacer bromas, chistes. También en parte era bastante insegura y creo que eso me ayudaba como a compensar la inseguridad que tenía de querer caerle bien a todo el mundo, de ser esa amiga que todo el mundo quería parquear con ella, porque tenía un problema de sobrepeso. Entonces crecí con esa inseguridad. Entonces tienes una niña como que también estuvo 5 años sola porque le llevo 5 años a mi hermanito. Tengo 4 hermanos mucho mayores que yo del primer matrimonio de mi papá. Entonces, una mezcla de sentimientos, ¿no? De esa niña que va creciendo como soy la mayor, pero tengo hermanos que veía los fines de semana y a veces eso me entristecía, ¿no? Claro. Así que era como una niña pasando como por muchos sentimientos. Sí, tenías varias cosas andando a la vez. Claro. Ok. Padeciste de peso desde temprana edad. Sí, siempre he estado luchando con lo del peso y eso sí lo he hecho público porque me gusta animar a la gente. Ahora hay una tendencia, ¿no?, de hablar de que uno se tiene que aceptar como es. Yo he sido más partidaria que uno lo tiene que hacer por salud y como tú te sientas. Pero sí, siempre ha sido un tema. Sí. Siempre ha sido un tema. Y ahí vamos a llegar un poquito más adelante. Si hoy tú te quitas todos los cargos, todos los títulos, todos los puestos que has ocupado, ¿cómo te definirías? Bueno, si revisas, yo nunca he puesto mis títulos ni mis cargos. Al haber empezado a los 19 años como reportera, periodista, esa oportunidad me dio el ser vista como una figura, Judy Meana. Entonces yo siempre me mantuve con que yo era Judy Meana. Y mantuve los pies sobre la tierra porque me tocó empezar de cero. O sea, yo cuando veo cables, veo cámaras, recuerdo que yo empecé cargando cables, manejando un teleprompter, o sea, le manejaba el teleprompter a Jenny Anensen, a los famosos de esa época. O sea, yo creo que Judy Meana, detrás de todos los cargos, es una mujer sencilla, una mujer que le encanta aprender lo mínimo de las cosas que yo quiera hacer o dedicarme, y soy bastante práctica. A mí me gusta hacer sencillo lo complicado. O sea, soy una mujer súper descomplicada. Ok. ¿Qué cosas tú sientes que vivías apasionadamente de niña? La música. La música me encantaba. Mi papá nos ponía mucha música. En Colón, los sábados que te tocaba de repente recoger la mesa, el desayuno era música clásica, los de la época, ¿no? Unos Beatles, o era la época de Nino Bravo, que eran los famosos de mi mamá, ¿no? Y yo crecí escuchando que si Menudo, Flans, estos grupos de la época. Aprendí a tocar guitarra, piano, en la escuela aprendí a tocar saxofón barítono. Entonces era la única materia que tenía 5, música. Todas las demás, ahí va más o menos. Ok. ¿Qué figura en tu familia sientes tú que fue la que más te marcó como persona? Mi papá. Mi papá, porque él era muy cariñoso, pero a la vez era súper duro. Yo sentía que conmigo era súper exigente. Y de hecho hay muchas conversaciones que yo tuve con él que quiero compartir en un libro, más que nada en las cosas que yo recibí y integré en mi sistema, porque fueron tan duras que no sé si mi familia estaría preparada para escucharlas. Digo, no son cosas malas, pero son cosas muy fuertes. Yo tuve una época en la adolescencia que sufrí de depresión, incluso tenía como ideas suicidas. Mi papá se entera, me agarra súper fuerte y una frase que él me dijo es, tú te tienes lástima. Y cuando él me dijo eso, fue como que... Y me dijo, nunca te tengas lástima. El ser humano es súper poderoso y tú no puedes estar por la vida como pobrecita yo. Y en realidad fue una depresión por
por un tema del sobrepeso, de bullying que tenía en la escuela y no de mis amigas, sino de otros grupos, porque mis amistades siempre, creo que Dios me ha bendecido con amigas muy sanas y también recuerdo muchos consejos que él me dio que en su momento, Ana Marisa, yo las veía como que "Oh, mi papá está loco", y que después me hicieron sentido. Por ejemplo, mi papá me decía, en el trabajo uno nunca puede tener amigos. Yo decía, estás loco, ¿cómo no puedes tener amigos en el trabajo? Más adelante ¿Te diste cuenta? me di cuenta de que uno se puede llevar bien, puede ser compañero, uno puede amar a la gente que trabaja con uno, pero eso es uno. No podemos esperar Lo que los mismo. demás sean igual con nosotros. Y eso duele. Sí, te esperas lo mismo de la gente y la gente a veces no es igual que uno. Ujú. Y ahí vienen los trancazos y las decepciones. Claro, claro. ¿Qué significó entonces para ti la partida de tu papá ese 2021? El 4 de enero de 2021, justo cuando el gobierno estaba anunciando que iba a traer las vacunas del COVID, yo estaba en el cuarto viendo a mi papá morir. Siendo gobernadora, bueno, mi papá tenía 89 años, él estaba encamado, él estaba mal ya. Cuando mi mamá me llama a la casa para decirme que mi papá no podía respirar bien, el médico que lo vio, que es un vecino, me dijo, en realidad ya no hay nada que hacer. En ese momento el sistema estaba colapsado. Llamé a mis hermanos, a mis primos, que son médicos también, y la situación no se pintaba bien. Yo lo que hice a Ana Marisa en ese momento, mi mamá salió del cuarto, claro, tantos años con mi papá, lo cuidó los 6 años que estuvo encamado, con un amor y de verdad que un ejemplo que yo digo, mi mamá va para el cielo. Lo que yo en ese momento sentí que podía hacer era hablarle y decirle, papá, te quiero, tú fuiste un buen papá, un buen hermano, hasta incluso dije, bueno, voy a decirle que también fue un buen hijo, porque sé que él tuvo sus temas por mi abuelo, que tuvo que dejarlos en España, venirse para Panamá. Y mi papá vino para Panamá a los 18 años y su hermana, mi tía, tenía que 14. O sea, ellos estuvieron muchos años separados de mi abuelo. Entonces sé que también eso fue como un tema. O sea, me nació decirle todo eso. Fuiste un buen papá, fuiste un buen hijo, fuiste un buen esposo. Y yo solamente veía que como que me miraba. Lo vi morir. O sea, lo vi apagarse, lo vi como... Y la sensación que yo tuve, y se lo comenté casualmente a la mamá de Erika Ender, que ella también pasó por lo mismo con su suegra, porque le hice ese comentario, le dije, tía Graciña, yo cuando vi morir a mi papá, yo sentí que era como ver un bebé nacer. Y ella me dice, exactamente, yo vi lo mismo. Sentí una paz, o sea, a la vez también sentí en ese momento, uy, cuántas cosas mi papá habrá dejado de hacer. Él fue un hombre trabajador, un hombre de casa, muy sencillo, no era ambicioso. O sea, yo me quedé pensando cuántos viajes de pronto dejó de hacer, porque era algo miedoso también. Tenía problemas de salud y a veces por eso no se atrevía a viajar. Y en ese momento, pues, también me pasaba por la cabeza, uno llega a esta edad y en ese momento, y hay estudios que lo dicen, tú te arrepientes de muchas cosas que no pudiste hacer. Pero yo vi paz en mi papá. Me tocó ser fuerte, era gobernadora, como te dije, en ese momento las ambulancias, no había ambulancia. Ya prácticamente a mi papá cuando lo vinieron a ver ya era para llevarse el cadáver. Fuerte, en medio de toda la tensión del país y el puesto que ocupabas y tener que lidiar con todo eso. Ok, volvamos un poquito para atrás, Judy, hablando de tu papá. Cuando él te hacía esos comentarios y tú estabas viviendo esa depresión,
por el bullying que te hacían en el colegio, por el sobrepeso y todo esto, él nunca o tu mamá nunca creyeron en la ayuda psicológica, en darte apoyo psicológico, en darte este tipo de ayuda. Mira, es que era un problema mío. Era un problema mío con el espejo, porque mi mamá y mi papá me podían ver con el afro así, me decían, ay, qué linda eres, hija. Ajá. Entonces ellos que iban a pensar en un psicólogo. En mi época el psicólogo era la correa también. Ajá. Ujú. Era la correa, era el castigo, era hoy no vas a salir. Entonces creo que en parte, no sé, de pronto no vieron que tenía depresión. Yo hubo una época, incluso, que tomé una decisión súper drástica de quedarme una semana a punta de agua. Y por un golpe, no, bueno, no saben si fue por un golpe que tuve en el pie o por la falta de vitaminas, tuve pie caído. O sea, yo tuve el pie paralizado 6 meses y fue por la mezcla de todo esto. Imagínate, tuvieron que darme complejo B12, tuve que ir a un neurólogo y había sido por eso. O sea, sí tenía trastornos que mis padres no detectaron. Ujú. ¿Y te quedaron algún tipo de secuelas? Bueno, a veces como que se me duermen los pies, ¿no? Tuve problemas de ciática, pero más que nada relacionados también con el sobrepeso. Ya cuando bajas de peso sientes cómo se va mejorando todo, ¿no? Ok, Sí. ¿y cómo era Judy en la escuela? ¿Era rebelde? ¿Eras estudiosa? ¿Eras parrandera? ¿Eras... En Colón, era como le dicen la niña del balcón. Vivíamos en un edificio que queda justo enfrente donde ahorita mismo está Colón 2000, entonces yo me la pasaba en el balcón. Sí bajaba al parque, manejaba bicicleta, iba a la escuela en las tardes a jugar baloncesto, pero no era una niña de notas altas. O sea, yo era del 3 con pico, nunca me quedé, nunca tuve que rehabilitar. Yo estaba clara de lo que quería hacer. Yo me gradué de Ciencias y Letras, pero yo estaba clara que quería ser periodista o ser artista. Entonces yo era la que estaba en todos los grupos de baile, típico, que si en el coro, que si en el periódico de la escuela, los concursos de canto. De hecho, una amiga me escribió en el chat, tenemos un chat de amigas de la escuela, le mandé una de mis canciones nuevas que me imagino que me vas a preguntar. Y me dice, ay amiga, de la abeja maya a esto hay avance, porque me gané un concurso de canto en la escuela cantando la canción de la abeja maya, de la cómica. Así que yo era como muy soñadora, muy fantasiosa, o sea, yo creo que yo jugué Barbie como hasta los 15 años con mis Wow. amigas. Ok. Jugué Barbie hasta los 15 años, éramos un grupo súper sano, íbamos a los saraos ya cuando que 16, 17 años, pero a las 12 tenías 11 que estar en tu casa. No Claro. podía ir a fiestas si no iba con mis primos hermanos, que eran mucho más grandes que yo, mis primos. Así que no, en realidad yo creo que los profesores decían que era que, como que yo era feliz, pues, como que ella pasa y ya, pues, Sí. sí. Con el más mínimo esfuerzo pasabas y... Bueno, a veces cuando estaba apretada le metía durísimo. De hecho, yo no era de buenas calificaciones, pero hubo un concurso en la escuela que se llamó Señorita Bachiller. Y el concurso era por materias. Era física, matemáticas, estudios generales, español. Y ahí se metieron varias nerds o varias súper inteligentes de la escuela. Y yo me metí porque mi mamá nunca me dejó participar en unas novatadas. Yo también quería ser reina. Ajá. Porque después del pie caído, Ana Marisa, yo bajé de peso. Ajá. Porque me quedé sin comer, bajé de peso, regresé a la escuela a los 16 años delgada. O sea, hubo un cambio y yo dije, ay, nunca pude participar en una novatada. Esta es mi oportunidad, señorita bachiller. Ajá. Bueno, yo pilé física, pilé matemáticas, todo, porque yo dije, me voy a ganar ese concurso con las más cracks de los otros salones, ¿no? Oye, yo les gané por
conocimientos generales, porque preguntaron cuándo había nacido San Juan Bautista de la Salle, quién era el Papa, o sea, conocimientos generales. Y gané fue por eso. En otros también salí bien, ¿no? Pero gané porque había sacado más puntos en conocimientos generales y así que quedé yo con mi corona, mi banda, y era la reina, la señorita bachiller, Ajá. y fui coronada. Ajá. O sea que cuando quiero, me aplico, Ajá. Pero o sea que pasaste de un extremo a otro. siempre. O sea, pasaste literal de un extremo a otro. Sí, sí. O sea, venías de ser la buleada por el Ahora era la señorita bachiller. y pasaste, o sea, pasaste de ser la buleada por sobrepeso a ser la bonita a reina. Yo era consciente de que en la escuela muchos chicos decían, ella es bonita, pero está gorda. De hecho, mi primera decepción fue, y es súper cómica, y la he hecho hice un stand-up comedy familiar, ¿no? Yo estaba enamorada de un chico que había bajado de peso y se puso delgado, y yo dije, yo conozco su pasado, o sea, yo sé que él me va a entender. Y yo mando a mi prima a donde este chico para que ella le diga que yo gustaba de él, cosas de niñas, ¿no? Le digo a mi prima Karen, ve y dile que yo gusto de él. Y ella va y le dice. Cuando yo veo que mi prima regresa con una cara súper, yo, wow, ¿qué pasó? Dice que eres bonita, pero que estás gorda. Y para mí eso fue, o sea, Se dio el tope. decepción, sí. Ajá. No, bueno, o sea, dice que estás bonita, pero estás gorda. Ajá. Esas son cosas que se te van quedando en la cabeza. Claro que sí, que te van marcando. Entro en la televisión y ya te imaginarás, ¿no? Ajá. Perdí casting porque me decían, registras bien, pero estás gorda. Sí, Esa era la época. todavía. Algunos Sí. se van por esa línea, pero creo que la inteligencia y, como tú mencionabas, la capacidad, la autenticidad es lo que está marcando la tendencia ahora. Yo creo que Sí. más que nada. Sí, pero en el mundo de las redes también es muy duro. Pero hay filtros, mija, también Sí. de tu filtro. Sí, pero Un buen ángulo y ya. sí. ¿Cómo fue luego, Judy, cuando ya pasaste a tu vida universitaria, que te vienes para la ciudad a estudiar? Ya, ¿cómo fue ese cambio de salir de Colón y llegar a Panamá y estudiar? Cuéntame cómo fue ese cambio. No me pude quedar estudiando en Colón porque no había la carrera de comunicación social. Entonces me inscribo en la USMA. Mi mamá me consiguió un cuartito para quedarme porque mis papás vivían en Colón. Y la señora que me dio acogida, la señora Roquever, era abuelita de María Roquever, la que fue ministra, embajadora en los Estados Unidos, o sea que Panamá es súper chiquito, ¿no? Y la señora Lucy Roquever me alquiló un cuartito, era $100, un cuartito súper chiquito que era como que la cama así, los libros, el baño era súper chiquito, o sea, era en su casa en Betania, un cuartito súper chiquito, pero la comida espectacular. La señora italiana me hacía unas comidas espectaculares, o sea que tuve la suerte de llegar y quedar en una casa con una señora espectacular. Viuda, y entonces alquilaba el cuarto para tener unos ingresos, ¿no? Cuando llego a la carrera, allí sola, porque no tenía compañeras de la escuela en ese momento, me toca de compañera Erika Ender. Y mi actual comadre, Laura Hidalgo y Chiqui García, a las cuales siempre las tengo que hacer su mention, siempre las tengo que recordar porque ellas... ponte que entré en la U y a los 2 años siendo estudiante fui a mi casting o fui a mi entrevista de trabajo en Telemetro y ellas me prestaron ropa para poder ir a la entrevista de trabajo. Entonces, estas cosas yo las menciono siempre porque cuántas personas dejan de ir a cosas porque no tengo que ponerme. Siempre tienes una amiga o tienes a alguien que le puedes pedir prestado y estas amigas, o sea, creo que la vida me ha bendecido, Dios me ha bendecido con gente buena alrededor. Y eso es lo que más recuerdo de la universidad, que me la pasaba también cantando con Erika en los pasillos, con Erika Ender.
las profesoras decían, ustedes se la pasaban cantando en los pasillos, nos encontrábamos con Alberto y Ricardo Gaitán, Gisela Carles, o sea, fue una época donde había bastante ambiente así de queremos ser artistas. Queremos ser artistas. De hecho, participé en un OTI con Erika Ender. Al poco tiempo de haber entrado en la universidad, ella leyó en mi anuario de la escuela que uno de mis sueños era concursar en el OTI y Erika nos inscribe en el OTI. O sea, Erika Ender. Y voy a recordar de nuevo a mi papá. Y Erika, cuando yo le cuento esto, me dice, olvídate de eso, pero sí lo tengo que mencionar porque yo siempre me sentí como que Erika pudo haber ido sola y hubiese ganado, pero fuimos las dos. Y mi papá me dijo, Erika canta, pero tú no cantas tanto. O sea, qué fuerte. Pero ella me dice, no, yo nos inscribí a las dos porque yo quería cumplirte este sueño. Imagínate, Erika Ender se sacrificó para cumplirme un sueño a mí, nos inscribió en el OTI, quedamos de finalistas, pero no ganamos. Y yo siempre me quedé con eso, ¿no? De hecho, la vida ha demostrado, ella sí siguió ese camino y yo creo que por esos traumas quizás, o por haber entrado en el mundo del periodismo tan temprano, ya no veía compatible seguir con lo de la música, porque en mi época, en esa época, una presentadora de noticias era una persona súper seria, no puedes estar en teatro, no puedes estar en música, o sea, tenías que estar súper seria, muy formal. Sí, sí y tenías que llevar una vida, no Sí. podías estar en otras cosas. Tenía 19 años, imagínate. O sea, me privé de muchas cosas porque tenía que estar en un noticiero, ya no podía ir a fiestas, tenía que ir a acostarme temprano, entraba que a las 5 de la mañana, salía a 6 de la tarde, Una vida sacrificada, pero me encantaba. pero sí, estaba como un pez en el agua. Ok, ¿en qué momento tienes a tus hijos? ¿En qué momento te enamoras? ¿En qué momento pasa todo esto? Todo. Ajá. Bueno, yo entro en la tele a los 19 años, me caso a los 22 años, tuve mi hija a los 23 años, luego o sea, tuve el matrimonio, mi hija hoy tiene 28, va para 28 años, me divorcio, tengo una segunda relación y tengo a mi hijo que tiene 19 años, Paula de mi primer matrimonio y Rodrigo de mi segundo. De tu segundo matrimonio. Y ambos hoy día viven contigo. Sí, de hecho, incluso tú comentaste al inicio que como que no me gustaba hablar de mi vida privada, quizás no se daban oportunidades, y yo siempre he dicho, mi vida es pública, pero no publicada. Yo he publicado fotos de mis hijos, eso sí, en la política, que me imagino, no sé, me preguntarás, sí fue una época en donde traté de bajar un poco de perfil, pero sí, los medios siempre publicaron cuando nacieron mis hijos, me hacían reportajes con ellos, incluso cuando tuve mi nueva relación. O sea, siempre los periódicos han estado como muy pendientes de, como si fuera una estrella, ¿no? Sí. Bueno, porque aquí en Panamá se da mucho eso, que en Panamá consideran a que la gente que sale en la televisión Ajá, sea son porque famosos. son la gente famosa. Sí, es la gente famosa. Así que así ha sido Por considerada. suerte que no habían redes. Yo me imagino que si hubiese tenido redes a los 15, cuando se me paralizó la pierna o cuando me rompí la cabeza. O sea, hay ahora una cultura también como de mostrar un poco de caos, ¿no? Y Sí, de las en las cosas. redes sociales, a veces las redes sociales se pasan. Sí, se pasa. Se pasan bastantito. Ok, tuviste entonces 2 matrimonios fallidos, como bien dice. No, porque nacieron mis hijos, yo creo que eso es lo más. Eso es lo más importante, Sí, definitivamente. Así que si uno tiene que volver a repetir la historia, lo haría. sí. No, ya no puedo tener hijos. Me hubiera gustado tener. No, porque si te tuvieras que echar el cassette para atrás, lo vuelves Yo para... sí creo, mira, por ejemplo,
Lo que pasa es que yo creo que estos temas a veces, cuando tú los empiezas como a explicar, involucras a tantas personas, ¿sabes? Yo creo que cuando uno ya dijo lo que tenía que decir en su momento, porque cuando uno se va a divorciar, gracias a Dios en mis casos fueron mutuos acuerdos donde tú conversas y llevas todo en paz y todo el mundo queda claro. Entonces yo creo como que echar el tape para atrás y de repente te acuerdas de otra cosa, hay hijos involucrados, familias, y gracias a Dios me llevo bien con todos, o sea, hablamos, pienso que si repetiría y que le aconsejo a la gente es que si sienten amor, que luchen. Pero si sienten que ambas personas no son felices, yo creo que uno le debe dar la libertad a las personas. Y no solo por tú darle la libertad a otro, porque cada quien es responsable de su vida. Yo creo que uno se tiene que dar la oportunidad. Y a veces descubres que eres tú el que todavía no eres feliz contigo mismo y crees que el otro te tiene que hacer feliz. No, 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 no. Y es eso uno mismo. es correcto. Y lamentablemente aprendes con los golpes. Así es. Aprendes con los golpes. Así es. Aprendes con los Por golpes. eso, en esos temas yo siempre le digo a la gente como que sigan sus instintos, porque a veces uno comparte, mira, a mí me pasó esto, yo hice lo otro, y tú no sabes cómo puedes contaminar a otra persona. Y a veces sí te influye el entorno. Yo siento que en el momento en el que yo decido divorciarme, por ejemplo, sí había mucha gente a mi alrededor divorciándose. Y ya tú empiezas a ver, oye, pero si esto es posible, ¿sabes? Claro. Digo, mi papá también era divorciado, se casa con mi mamá, ya tú sabes que sí es posible, pero uno no se casa pensando que se va a divorciar. Y la culpa que uno carga cuando se casa por la iglesia. Así. Sí. No, sea como sea, la culpa que sientes- uno carga y más si tienes hijos es espantosa y sobre todo para la mujer. Sí, gracias a Dios, gracias a Dios. Mis hijos tienen buenos padres, o sea, no funcionó el tema de pareja, pero yo puedo decir que tienen unos papás que son Presentes. amorosos y presentes. Mi hija, Presentes. sobre todo, más, o sea, su papá es todo. Mi hija prácticamente vive con su papá, o sea, ella ha tenido una relación muy hermosa con su papá, con la esposa de su papá, que ha sido más que una mamá, o sea, en ese lado yo he sido muy afortunada de que ella tenga ese amor, ¿no? Qué Tenga ese bendición, amor, sí. qué bendición, eso es maravilloso. Ujú. Qué bueno, Judy. Judy, ¿cómo pasas de ser la periodista reconocida por tantos años en la televisión panameña a puestos políticos? A puestos políticos fue viendo un programa de debate. En el 2017 se empezó con la onda de los independientes. Yo en ese momento, 2016, acababa de salir de la Bolsa de Diamantes, que había tenido la oportunidad de emprender algo nuevo, ¿no? De ser parte de un proyecto nuevo. Fui vicepresidenta, veía la parte de conectar a Panamá con empresarios en otros países y ese proyecto se tiene que poner en pausa. Por primera vez en mi vida me dan una carta de liquidación, ¿no? O sea, tuvieron que decirme el proyecto ya no va, aquí está tu pago, tu liquidación. Entonces, entro en lo que estoy prácticamente haciendo ahora, fue allí, a veces la vida como que te da un empujón, te da un golpe para que tú te independices profesionalmente. A partir de eso empecé a hacer consultorías de comunicación, que es a lo que me dedico hoy. Y estaba viendo la televisión y sale motivando a que la gente se meta en la política como independiente. Yo dije, bueno, ya había trabajado en gobiernos como directora de información, pero no había estado en la parte política. Y dije, bueno, con la experiencia que tengo de gobiernos, más el periodismo, la gente me conoce, voy a darme esta oportunidad. Fui al Tribunal Electoral, busqué todos los requisitos. O sea, fue una cosa que fluyó así. No fue que alguien me dijo, métete, o que yo estuviera, no sé, ya hablando del tema. No fue viendo un programa de televisión
y busqué los requisitos, empecé a buscar las firmas. Las cosas sí son difíciles si no tienes apoyo. De hecho, a raíz de eso, creo que es una de las bendiciones más grandes y hermosas. Conocí a una de mis comadres, a la cual amo y adoro, Taniuska. La conocí estando de candidata. Ella me llama y me dice, tú no me conoces, yo quiero apoyarte. Y me acompañaba a recoger firmas por todo el área que era el 88. Las cosas se iban poniendo cada vez más apretadas, ¿no? El tiempo corría y la pastora Ilia Carrera, que en aquel entonces era miembro del Partido Mulirena, me dice, oye, el Partido Mulirena es chiquito, ¿por qué no te metes? Ellos no hacen elecciones porque los partidos chiquitos no hacen primarias y ellos están buscando figuras frescas, figuras nuevas, y entonces decido entrar en el Mulirena. Pude haber corrido sin inscribirme, pero yo dije, o sea, voy a usar al partido y mejor hago una carrera dentro del partido. Así que fue prácticamente algo que yo fui llevando, algo que me entusiasmó porque hice mi plan, tenía tantas cosas que pensé que podía hacer, pero bueno, luego, sabes que es difícil ejecutarlas cuando eres suplente o eres un vice, no eres la cabeza. Ok, pero ahí en ese momento tú estabas corriendo para ser diputada. Después, cuando me meto en el Molirena, surge la alianza con el PRD y el alcalde Fábrega me invita a ser su vicealcaldesa. Sí, correcto y quedan en el puesto. sí, ganamos, sí. Ganan. Y luego es la primera vez entonces que tú renuncias a ese puesto de vicealcaldesa. Sí. ¿Qué pasó ahí? Uy, pasaron muchas cosas. Yo tengo un aguante. A veces la gente dice que tú eres masoquista o no sé, es como que a veces uno cree que las cosas van a mejorar, las cosas van a mejorar. Yo soy bastante, no soy pesimista, o sea, a mí me gusta ser optimista y pensar, no, ahora sí puede salir bien. Creo que en ese momento, exactamente fue una época en donde se estaban subiendo los impuestos, yo era directora de comunicación, no me enteré. A mí la falta de respeto a nivel profesional, esa es una de las cosas que más me arden. Yo creo que no va a sonar bien, pero yo puedo aguantar insultos, he aguantado bullying, me ha tocado leer calumnias, pero cuando ya me tocan en la parte profesional, cuando tú no eres clara conmigo y me dices, mira, Judy, me gusta esto así, 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 y tú estás viendo que lo estoy haciendo y hasta doy más, cuando, no es el reconocer, sino es cuando no respetas, que me das una posición y no me informas, por lo menos, y en algo tan delicado como que la gente piensa que tú le estás ocultando algo. Y eso fue lo que pasó en ese momento. Entonces yo decidí mejor apartarme, además que fue un timing pensado en que venía la política, yo no tenía aspiraciones políticas, no iba a correr para ningún cargo, entonces yo dije, bueno, ya es hora de regresar, porque igual yo no me iba a quedar en el puesto cobrando un salario cuando no tenía asignaciones. Los medios reportaban que yo estaba cobrando, por más que yo mostré banco, carta de renuncia, carta del procurador de la administración, lo seguían diciendo. Y hoy se puede probar precisamente porque cuando tú vas y cobras tu CIACAP, ahí te sale, usted no puede cobrar de acá a acá. Entonces, bueno, tienes que aguantar todo eso, lamentablemente, ¿no? Yo creo que también fue para salvarme un poco ya de que, bueno, ya mucho golpe y en realidad yo voy a regresar a mi vida normal, mi vida profesional. Y uno tiene que, por lo menos en ese aspecto, soy una profesional de la comunicación con 31 años de experiencia, no voy a permitir que por lo menos el pan con el que yo puedo conseguir mis ingresos, ahora me van a dar por ahí. ¿Saliste de malos términos con él? Bueno, es que como fue, yo en ese sentido he sido un poquito, a veces no soy muy delicada.
A veces yo cuando ya me hastío, no quiero verte. ¿Me explico? Ujú. Entonces yo mandé mi carta y ya, no era como que, ay, te voy a explicar y... No, yo sentí como que no estuvo bien, no lo sé. Yo lo hice así. Yo mandé mi carta, la hice pública y me fui para mi casa. No te niego que hubo momentos buenos, hubo momentos en el que yo sentí que se echaban para adelante muchas cosas, no había un clima bueno para el alcalde, la pandemia, se atrasaron muchas cosas, que si el presupuesto no tenía apoyo del gobierno, entonces había muchos factores que yo sabía que ahí definitivamente me iba a desgastar o terminar con enferma Enferma. de ansiedad. Claro. Ajá. Ok. Ok, Judith, también para esos mismos años se veían, inclusive en tus redes, que te llevabas una relación amorosa bastante estable y de un momento a otro esa relación se acabó. Y se mencionaron muchas cosas, se especularon muchas cosas en redes sociales. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí lo que pasó es que exactamente se especuló. A mí me filmaron saliendo del Ministerio Público, nunca di declaraciones, nunca he contado qué pasó, nunca lo voy a contar. Lo puedo que escriba en un libro las cosas que yo siento que hice mal a nivel personal con las decisiones amorosas que yo he tomado en mi vida. Pero yo creo que eso fue un capítulo en el que te das cuenta que si yo no llamé a los periódicos, yo no filtré información y solamente gente cercana a mí estuvieron, entonces el Ministerio Público filtra las cosas. Porque yo no iba a salir ni a hacerme la víctima ni a agarrar la bandera de víctima y salió en los medios. Yo creo que esas cosas son tan delicadas y tan íntimas porque digo, tu familia lo sufre y de ambos lados, de ambos lados. Y sufre mucha gente, sufre mucha gente. Nos tocó ir a los tribunales, pero ahí está, ahí se habló, las partes, el juez y no se va a hablar. ¿Guardaste silencio por respeto a la familia? A las familias, ¿sí? Por discreción a las familias. Sí, yo pude haber hecho una novela, yo pude haber subido fotos con diferentes ángulos, pudiera contar todas las citas y todas las cosas que tuvieron que hacerme y lo dejo hasta ahí. O sea, yo creo que teniendo un hijo varón y a veces uno peca queriendo justificar de pronto o cuando tú has sufrido maltrato, porque te hablé de la Correa, que era el psicólogo de mi época, de pronto tú llegas a pensar como que uno se lo buscó o bueno, algo pasó, pero yo creo que el mensaje más positivo es que tus hijos no te vean como víctima, sino como una persona que es guerrera, que sabe superar las cosas, que si tú ves, y eso sí tengo que mencionarlo porque creo que tú siempre vas por la línea de a buscar ayuda psicológica. A raíz de eso yo estuve un mes en un tratamiento intensivo con una psicóloga que quiero mencionarla porque es buenísima, Noemí Abdo, y ella tiene una terapia que es el TPM, tiempo para mí, y ahí descubrí que yo no había dedicado tiempo para mí, para resolver mis miedos, resolver mis complejos, resolver mis tormentas, mis traumas. Desde niña. Desde niña. Que traías de arrastre. Que traía de arrastre. Y no había puesto límites. Y no había puesto límites. Ahí, entonces creo que ese es el mayor aprendizaje. Y no soy de la línea de contar, ay, me pasó esto. No, prefiero contar cómo sané. Claro.
No tengo por qué hacerte la película, Claro. porque películas, bueno, véanse la de Jennifer López, véanse la otra. Yo lo que le digo a la gente es, inspiremos más en, hey, pero ¿eso pasó o no pasó? Sí. Yo la veo a ella tranquila. Obvio, uno en su casa tiene que hacer su terapia de mencionar las emociones que uno está sintiendo. Si quieres llorar, llora. Si te quieres reír, ríes. Si te quieres quedar en tu casa encerrada, quédate en tu casa encerrada. Y no le tienes que dar explicaciones a nadie, que eso fue lo que me enseñó mi papá. Digo, a él sí yo le tenía que dar explicaciones. Pero mi papá decía, yo no le tengo que dar explicaciones a nadie. Si él no quería ir a misa porque quería ver el partido del Real Madrid, él no iba. Yo decía, ok. Si él no quería ir a un evento familiar porque jugaba el Real Madrid o jugaba el Sporting de Gijón, que eran sus equipos, él no iba. Y él decía, yo no le tengo que dar explicaciones a nadie. Y él me decía eso y yo siento que yo vivía dando explicaciones, yo vivía queriendo agradar a la gente, yo vivía queriendo que la gente me quisiera, que la gente dijera, ay, qué buena ella, qué linda ella. Y me tenían que pasar estas cosas para yo entender, no, mijo, que poner límites. Sí, te tenía que pasar para poderte aprender a querer a ti misma y poder sanar absolutamente todo lo que venías trayendo, esa mochilita que venías trayendo desde niña. La mochilita todavía Sí, tiene su par de, eso, tiene su par de ahí de sacapuntas y de lápices y colores, ¿no? eso no es de un día Sí. para otro, Judy. Eso es trabajo y eso va a seguir ahí y eso se sigue trabajando siempre. Y por ahí siempre van a haber los detonantes, que de repente tú dices, "Ey, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Y esto de dónde viene?" Y entonces vuelves y vas a donde la psicóloga y empiezas a hablar y que espérate, esto me pasó y vuelves Sí. para atrás y Sí, pero me ayudó muchísimo. Recuerdo que nos poníamos en un tablero y me decía qué cosas mejorar, qué cosas yo sentía que no estaban bien. Y bueno, señores, fuerte. ven que nadie es infalible, que la ayuda psicológica sí ayuda, eh, aunque creamos que tenemos todo bajo nuestro control, no es así, o sea, todo nos marca, aunque pensemos que ya han pasado años y que ya eso quedó Claro. allá atrás. Eso Siempre algo queda. te hace sentido, algo te hace Sí, clic. en nuestra vida adulta sale. O sea, en nuestra vida adulta sale y eso está ya comprobado y estudiado. O sea, está súper comprobado y estudiado. Vienen los detonantes, ¿no? Entonces salen en las relaciones interpersonales en nuestra vida adulta. Es ahí donde uno tiene que aprender a poner los límites y a querernos nosotras mismas, ponernos en primer lugar, querernos para poder salir adelante y que no nos pasen estas cosas y priorizarnos, querernos. Sí, una de las cosas que son, bueno, que es triste es que te das cuenta que no te pones de primera. Que no nos ponemos de primera. Y es que si nosotras no estamos bien, nada alrededor nuestro va a estar bien. De la gente que nos quiere bien. De la gente que realmente nos quiere bien. Porque los demás lo que van a hacer es que nos van a usar como pantallita. Como pantallita para el resto. Judy, hay algo de lo cual dijiste al principio claramente que nunca has escondido y es que hablas sobre que has sufrido sobrepeso y tienes algo que se llama Besa tus miedos. Entonces, yo quiero que lo has usado como un símbolo de sanación. Cuéntanos un poquito sobre esto, cómo lo has utilizado para ayudar a otras personas. Bueno, yo descubrí que precisamente la comida o el meterme estos atragantones era parte de mi escape o asociaba todo con comer, ¿no? Celebrar, yo veo gente ay, me deprimí, bajan de peso, yo ahora me deprimí y me ponía más gordita. Sí. Sí. Entonces, Besa tus miedos nace en el 2013. Mi primera charla la di en Chiriquí,
en David. Varias empresas me patrocinaron y era totalmente testimonial, como lo estamos haciendo ahora. Era interactivo, la gente me preguntaba y era prácticamente, creo que lo que más impresiona a la gente es que, como tú decías, lo del pedestal y de repente que es pop, como que puedo ser famosa, puedes tener esta impresión, pero soy una mujer con sus problemas, con sus cicatrices, con su pasado, con sus logros, con sus fallos. O sea, la gente queda como que, wow, ella es igual que yo. Y había una anécdota que siempre repetía en mi charla de Besa tus miedos, que es, cuando yo era pequeña, yo decía, ay, esas mujeres que tienen hijos de varios padres, nada que ver. Y adivinen a quién le pasó. Ujú. En Colón dicen, a veces tú escupas el cielo y te cae en la cara, ¿no? Nunca escupa para arriba, Ajá. te puede caer. Ujú. Y cuando yo contaba, y tengo los videos, o sea, era como que 10 minutos la gente no para de reírse. Las mujeres conectaban, porque muchas mujeres están en esa situación, o sea, que rehacen su vida, tienen nueva pareja, tienen sus hijos. Pero yo decía, yo cuando era niña decían, nada que ver. Y adivinen a quién le pasó. Y era así, yo creo que la risa es un remedio infalible. Y esa es una frase de un segmento de la revista Selecciones que en mi casa nunca faltaba en Colón. La risa es remedio infalible. Por eso creo que prefiero reír antes que llorar, prefiero hacer reír a la gente. Creo que la risa es algo que nos conecta, que es un imán, la sonrisa. Últimamente no me sonrío tanto, no sé, es porque estoy en una fase bien introspectiva, escribiendo, me puse a escribir mis canciones, tenía unas viejitas, estoy escribiendo nuevas. Y va a ser una manera diferente de empoderar, que también es de Besa tus miedos. De hecho, escribí una canción de Besa tus miedos, todavía no la he grabado, pero que habla de eso. Besa tus miedos, miedo, ¿qué es? A mí me dijeron muchas veces que no podía, a mí me dijeron muchas veces que iba rumbo al fracaso, pero yo no me rendí. Y entonces a veces tú sientes esos fantasmas del pasado que te quieren tocar la puerta y tú dices, no tienes que escucharlos, sino que seguir hacia adelante y seguir tu destino. Toca caerse y levantarse para saber quién es tu amigo, quién es tu amiga de verdad. Porque solo en las buenas y en las malas, tú sabes que ellos van a estar ahí, en las buenas y en las malas. En la parranda y cuando te pasa algo malo. Cuando a mí me pasó la situación, Erika Ender vino a mi casa. Personas que yo jamás pensé que iban a venir a mi casa a visitarme. Jenny Nansen vino a mi casa a visitarme. Laura vino a visitar. Mis amigas, claro, me escribieron. Taniuska estuvo conmigo para arriba y para abajo. En las buenas y en las malas, tú sabes quién está contigo. Michelle. Michelle Domínguez, que si no es por ella que nos conectó acá en este podcast y que estuvo conmigo, la conocí en el 2014. Estuvo conmigo en la gobernación, estuvo conmigo en todos esos momentos difíciles y es como una hermanita para mí. Y eso pasa muchas veces, por eso tú ves cuando en los Grammys o eso dices que quiero saludar y darle las gracias, no sé quién, siempre se te queda bien por fuera, pero no por eso es la menos importante. Michelle Domínguez. Que me parecen esos angelitos. Sí, por eso te decía desde el principio, o sea, Dios me ha puesto gente y cuando las veo crecer, las veo triunfar y digo, también veo que sus grupos de amistades son gente sana. Y una de las cosas que yo mido en una amistad es que es la confianza y la lealtad. Que esas personas tienen otras amistades y tú nunca las vas a ver a ellas hablando mal conmigo de otras amistades, porque yo siempre he dicho, quien habla mal contigo de una amiga, habla mal de ti con las otras. Y para mí eso es
súper importante en una amistad. Claro que sí. Judy, mencionaste también que trataste de suicidarte en tus años de adolescencia. Ahora que eres una adulta y que pudiste hacer terapia, ¿qué hay? ¿Pudiste sanar? ¿Pudiste regresar a esa adolescente y acariciarla y decirle todo está bien? Es terrible porque llegar a un momento en el que tú sientes como que, o sea, no sirves, o sea, es un feeling así de no sirves, aunque tú por dentro sabes, yo sé hacer esto, o sea, yo sé tocar un instrumento, no me voy a morir de hambre. Pero es una mezcla de todo y que te das cuenta que no solamente tiene que ver con pensamientos, es que a nivel químico de tu cerebro también hay algo. Por eso es importante buscar ayuda, Por supuesto. porque tienes Un desbalance. un desbalance. Ujú. Entonces, sí, ya más grande tuve otra vez un episodio de depresión, estando en la televisión. Ahí sí tuve tratamiento con un psiquiatra, que pastillas, antidepresivos y tal, pero luego ya dejé y lo que he hecho es mucha lectura. A mí me ayudó mucho la lectura, libros de autoayuda. De hecho, ahora estoy manejando mucho libros de una gran amiga, Eli Martínez, que la recomiendo, que ella tiene un libro que se llama Crea una vida a tu medida. Y creo mucho en eso. Yo me la paso en redes sociales viendo todo lo que tenga que ver con psicología. Sí, Sí, sí. con psicología. Pero sí, es una lucha constante, porque creo que en esa época uno de los detonantes del sentirse así es cuando uno se empieza a comparar. Y eso se Y da, cuando eres muy insegura, te empiezas a comparar, tienes tus complejos. O sea, creo que en parte eso. y se da muchísimo hoy día que nos tenemos a comparar porque lamentablemente las redes nos O llegan. esperas validación, Sí. esperas el like, que bien lo hiciste. Sí. Entonces, cuando empecé a hablar de besas, tus miedos, es que te das cuenta que realmente te toca decirte tú misma, ¿no? Ujú. Por eso lo de la música ahora para mí es una terapia también, porque yo lo estoy haciendo porque yo quiero escuchar mis canciones. O sea, no espero que las escuchen. De hecho, yo creo que ni mis amigas se han enterado. Bueno, también escribir Vive catarsis. es una terapia. Sí. Así que Imagínate cantar. exactamente, Cantar. cantar tus propias canciones, o sea, escritas por ti, tiene que Ah, me ser encanta. sumamente terapéutico. Súper divertido. Súper terapéutico. Sí, nunca he vivido Mato un por estudio de escuchar. grabación. Bueno, si para allá vamos El 5 de ahorita. febrero salen. Para allá vamos ahorita. Cuéntame cómo fue tu participación en Tu cara me Wow. suena. Mira, yo caí en depresión después de Tu cara me suena. Porque los extrañé tanto. Claro. Wow. Una rutina de todas las semanas estar con ellos. Me tocaba venir por esta área acá a la Academia de Música 3 veces por semana a tomar clases de canto, que si aprenderme las letras de las canciones, porque no es la canción completa, sino que es editada, entonces te tienes que aprender los pedazos. En Tu cara me suena, me dio un esguince, o sea, me hice un esguince lumbar, perdí una uña del dedo, me dio bronquitis y con todo y eso yo me levantaba feliz todos los días. Claro, era un trabajo, a mí me pagaron por participar y bueno, no gané y yo le digo gracias a Dios porque si no me hubieran tirado hate, a veces hay que perder. Estaba muy difícil la competencia, o sea, los compañeros fabulosos. Yo sí ya veía por el cariño de la gente y por el profesionalismo, o sea, la ministra, Franklin, Valeria, ellos sabían que esos eran los punteros. Los que Sí, y llevaban además que la ventaja. no solamente que eran
y son buenos, sino que también tenían mucho cariño de la gente y el voto del público ayudaba muchísimo. Y yo dije, no, si hubiese llegado a esa final, todos los fans de ellos me iban a tirar hate, así que mejor que no llegue. Ah, ¿Por qué pasa eso? Las veces que gana, ay, pero ella no hizo voltereta, ella no hizo, no, o sea, había un poquito de hate, ¿no? Pero la gente del canal se portó súper bien de TVN, los profesores, nuestra asesora, Estela Lauri. Lauri, Ujú. fabulosa, que también nos ayuda mucho en la parte emocional, que ella nos decía, ustedes van a sentir un antes y un después con esto, Ella es lo máximo. porque la presión de todos los días, y de ella fue que aprendí eso de mencionar, ponerle nombre a los sentimientos. Ella es lo máximo. Ella fue la que me instaló. Yo sé, yo le voy a poner nombre a cada sentimiento. Me sentí como una niña de nuevo. Sentí como que todos esos sueños que no pude hacer los hice en ese concurso. Sentí que era un reto tener que imitar artistas. De hecho, Ivy Queen me contestó, Natalia Jiménez me contestó, Kiara me contestó. O sea, fue como que, wow, yo estaba como en una burbuja de felicidad, apartándome de tantas cosas que de pronto pueden estar pasando y que a la gente le sonará. Y está en un universo paralelo, pero es que yo lo necesitaba, Ana Marisa. Tanto tiempo viviendo con tanto estrés y tantas que yo me merecía estar en ese concurso, no de que me buscaran a mí, no, sino que yo merecía ese regalo, por Darte decirlo ese así, break. darme ese break. De hecho, cuando me buscaron, yo no lo podía creer. O sea, acababa de salir de política y yo decía, wow, o sea, no estoy tan mal, pues, ¿sabes? Porque a los políticos, por lo general, siempre es como que, uff, ¿no? Fuchi. No. Ajá. Ajá. Pero No nos como, va a traer rating. como también yo expliqué que no pienso regresar a la política, no voy a regresar a la política. Creo que eso fue como que, ok, ella volvió a la normalidad. A lo que es Judy. Ya. Sí, sí. Quedaste curada de espanto. Fue bonito, Lo porque acuérdate que no, yo como política solamente fueron 3 años, pero Claro. previamente tuve 4 años como funcionaria, pero como directora de información. Sí. Trabajé en el gobierno de Martinelli, trabajé en el gobierno de Martín Torrijos. En el gobierno de Varela tuve la oportunidad de hacer una consultoría con Michelle Domínguez. Ujú. Así que me han buscado porque o sea, he dedicado toda mi vida al tema de la comunicación, Claro. y del manejo de la información y manejo de situaciones de crisis. O sea, cuando tengan una crisis, no soy psicóloga, pero podemos apoyar. Claro. De las figuras con las que tuviste en Tu cara me suena, ¿quién fue una de las figuras que de repente tenías una impresión y cuando la conociste era completamente otra persona? Mira, por ejemplo, Valeria no la conocía porque es como decir si fuera nuestra hija, ¿verdad? Claro, es una Cuando yo vi a esta niña hermosa, espectacular, y dije, wow, ¿quién es? Claro, yo le pregunté su nombre, la seguí y digo, wow, esta pelada es una influencer de verdad. Sí, O sea, no sé, todo el mundo la ama. Y entonces, por como tú la ves a ella, que es impecable, bella, espectacular, tú pensarías que es creída, pero no hay una niña más sencilla en el universo que esta mujer. Entonces, sí como que comprobé, que, ok, ella es, como lo muestra en las redes sociales, ella es exactamente así. Además de que es hija de una gran persona querida, Lorena Calvo. Y fue como que, wow, tú eres la hija de Lorena. Y conozco a su mamá. Y me sentí como que estoy concursando con mi hija. claro, claro. Mi hija y mis hijos me fueron a ver, entonces para mí fue divertido también ver a mis hijos en el público, que se tripearon, se gozaron todo, ¿no? Y creo que ella fue una de las que yo sentí que, wow, esta mujer
porque ya es una mujer. Es una mujer, se ya, casó, casada. se casó, ella es una Sí, mujer. Sí. Esta mujer sí se mete a cantar porque tiene una voz espectacular. Baila y registra bien. Así que yo te la escribo. Sí. Tú nada más hablas. Están Sí. proponiendo aquí un business. Sí, sí, sí. Ok. Valeria, yo te hago tus canciones. Bueno, entonces cuéntame ahora esta faceta Sí. de escritora, Ajá. Compositora. de compositora. Oye, eso fue después de Tu cara me suena, porque todo el mundo me escribía. A mí me encanta ir al karaoke. O sea, me encanta ir al karaoke. Yo tengo un karaoke en mi casa, los vecinos ya me tiran, no, los vecinos no se han quejado. Las fiestas siempre, si hay karaoke, yo estoy, bueno. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Yo me voy a encargar de ir a un karaoke, la Ajá. voy a filmar y la voy a Pero mostrar. sí, ya estoy practicando con una banda para hacer un toque. No. Es que No, esto no. yo lo voy a ir a ver. Bueno, me puse a escribir, Ana Marisa. Así como tú, a mí me encanta tener mi iPad. Ajá. Entonces yo abrí mi iPad y me puse taca, 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 y eso fluye. Fluye. Lo más terapéutico. Busqué, que yo tengo cuadernos también desde muy pelada, mis, como decir, las agendas, Sí. y escribía frases tal, y tengo una caja llena de agendas. Entonces me puse a transcribir algunas y dije, ay, esta frase me sirve, pa. Voy a confesar algo. Yo soy fanática, y ya me la vi toda, de la serie Envidiosa, la de Netflix. Esa mujer me ha hecho reír. Vi que está pasando por una situación ahora. Entonces yo me inspiré mucho en todo lo que yo vi en esa serie. Algunas cositas mías, pero más que nada yo me imagino la película. O sea, yo, como digo en una canción, o sea, yo no soy de medias tintas. Yo quiero el cuadro completo. Y en otra canción digo, o sea, la gente te dice vive el presente, pero mi mente ya quiere saber el final. Entonces yo estoy escribiendo una canción y yo estoy imaginándome el video. Yo no sé con qué presupuesto, pero yo me imagino un video. Yo me empiezo a imaginar el dron, me empiezo a imaginar el barco, todo. Entonces yo escribo mi canción Oye, pero tú tienes un pensando. Tú tienes un productor por ahí cerca tengo varios, tuyo. Sí. Tengo varios, pero estamos hablando. Ajá. Ya, yo creo en las colaboraciones, muchachos. Acuérdense de Tía Judy cuando los ayudo, entonces ahora ustedes collab. Collab mention y todo eso. Bueno, yo escribo pensando en la película. O sea, mi sueño sería que una canción mía estuviera en una serie de Netflix. Las que voy a sacar ahora están súper sencillitas, básicas, porque tenía que abrir mi cuenta de DistroKid para poder subirlas a Spotify. Todo eso lo hice yo solita. Entonces, no te abren cuenta de Spotify si tú no tienes una canción. Entonces yo dije, bueno, vamos a tirar las más sencillonas, pero a mí me gustan. Además que me ayudó Boris Segura, Case, que es un chico productor, que síganlo en Spotify. Case está rescatando el dancehall, el reggaetón viejo, un chico de, creo que tiene 27 años, 26, pero cantado como en la época de antes. Entonces yo empecé a cantar Afrobeat, apelando a mis raíces colonenses. Así que empecé por ahí. Las que vienen ahora, una pop, son dos flamenco y otra que es como un rockcito ahí suave, son alternativos. Ok, Y tengo otras que vienen por ahí. ¿Y alguna ha sido inspirada en Hechos reales. En hechos Sí. Pa' ver. La de Besa tus miedos. No, pero yo exagero, ¿sabes? Es más, en una canción yo digo que ya quejarse no está de moda. Se disfrazan en canciones. Ajá. Quejarse no está de moda, se disfrazan en canciones. Tipo Shakira. Pero a veces las palabras se te pueden regresar como boomerang, ¿no? No creo, mira, tengo 2 canciones que son tóxicas, tengo que advertirlo, y no son basadas en hechos reales, pero nos pueden pasar. A cualquiera le puede pasar.
¿O ya ha pasado y lo has visto que ha pasado? Yo he y visto que ha pasado. Lo has visto que ha Sí, pasado. pero tengo 2 canciones que son tóxicas. ¿A qué me refiero a tóxicas? No, que dicen las cosas como son, pues. Y Sin vergüenza. es sinvergüenza. Ujú. Es un sinvergüenza. Pero Ajá. una de las canciones, que es una salsa, ya se la he puesto. Pues yo tengo mis maquetitas y voy y dije, ¡Ah! Ana Marisa, oye. Michelle fue la única que me escuchó todas mis canciones, quiero decírtelo. Taniuska le puse 3 y miró para otro lado. Pero Michelle escuchó todas mis canciones. Michelle, te amo. Tani. Tani, es que, oye, hablándote de otro tema, yo iba a llorar. Taniuska. Pero bueno, las escuchó. Escuchó como 3, pero Michelle escuchó todas. Todas las canciones. La metí en mi auto, en mi carro, y le dije, oye. Y me dijo, good. Bueno, hay una que ya se la ha puesto a 2 productores, bien, y me dicen, esa canción pues tiene su flow. Así que esa está fuerte, pero está buena. ¿Sabes qué es para despecho, catarsis y drenar? Vamos a ayudar a drenar a la gente, a sacar todo eso ahí, cantando. Para una noche de despecho. 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 Sí, sí. Bueno, ahora están de moda. Están de moda las salas de Sí, despecho. sí, sí. Que- Pero es una salsita, así que también la pueden bailar. Tengo 2 bachatas bien sensuales. Oye, pero si viene con todos los géneros, esta Vengo con- mujer. No, a mí me gusta todo. Todos los géneros. Tengo 2 bachatitas sensuales, una de amor, otra que es más sensual. Grabé un tema con Danny V, que eso es lo que pasa. Tú lo grabas, pero después el productor, que es maravilloso, que es grabé con Angel D y Danny V es el productor. Cada uno tiene su método. Él dice, no, yo tengo como que airearme unos días para entonces después meterle a la ingeniería, no, a la música. Ujú. Yo acá con mis temas puse al pobre Juan Carlos Samaniego y dije, no, yo quiero mi canción ya. Ajá. Tú métele, dale. O sea, cada uno trabaja a su tiempo, ¿no? Pero me ha tocado gente muy buena. Mundo Archibol me hizo los arreglos musicales. Mundito Archibol, no sé si lo conoces. Sí, Bueno, su papá tocó en todas las bodas, Sí. tocó en la mía. sí, sí. Y en Mundito le escribí, Mundito, todas estas canciones le gustaron, entonces me hizo la música, los arreglos, grabamos, estuvo ahí conmigo, él me armó la banda, los chicos de la banda que dijeron Toy, maravilloso, súper maravilloso, Manu, Joel, em, y ahí se me olvidó el otro nombre. Ay. Manu, Joel, Tamundito y se me fue el otro nombre. Ay, De la banda. sí, me falta uno. Se me fue. Por ahí me viene el nombre, pues. Bueno, Judy, ya para ir concluyendo, si hoy te escucha una mujer que siente que ya no encaja en la vida que construyó y que tiene miedo de empezar de nuevo, ¿qué le dirías tú desde el corazón? Que no tenga miedo, que hay que hacer las cosas con miedo igual, porque mira, uno nunca va a tener control sobre las cosas. Y por sobrepensar o de pronto creer de que te va a ir mal, porque mejor no pensar de que te va a ir súper bien. Y mira, una de las canciones que hablo es Si respiras, o sea, si tú respiras, ¿qué más puedes pedir? Y esa canción la escribí viendo a mi papá, o sea, y con tantos seres queridos que a veces uno se puede quejar o pedirle tanto, pero si respiras, ¿qué más puedes pedir? Si tú respiras, dale gracias a Dios que estás respirando y siempre puedes crear algo. Una de las cosas importantes es el autoconocimiento, te tienes que conocer tú, saber qué cosas puedes desarrollar, buscar esas pasiones, o sea, buscar lo que te apasiona y arroparse hasta donde la manta te dé. Yo creo que eso te da mucha tranquilidad. A mí me enseñaron siempre eso, uno se tiene que arropar hasta donde la manta te dé. Sí, uno tiene que aspirar, ser aspiracional. También me gusta que las personas aspiren a más, pero nunca poniendo en riesgo tu tranquilidad. Así que yo le diría a la mujer que siempre, y a las niñas sobre todo, que busquen su independencia,
eso de formarse profesionalmente, conseguir el trabajo que te apasiona, ser lo más bueno que puedas, lo más buena que puedas en eso que te apasiona, para que entonces tengas como esos cimientos sólidos de que tú nunca te vas a fallar a ti misma, pase lo que pase, porque tienes y eres consciente de las fortalezas que tienes. Claro que sí, claro que sí. Bueno, señores, ya hemos visto una mujer que se ha reinventado innumerables cantidades de veces, que ha surgido cuando la vida la ha golpeado desde chica, ha tenido temas de varias índoles y se ha levantado, has enfrentado tus temas. De adulta has acariciado a la niña que viene arrastrando con una mochila llena de emociones y que se dio cuenta que había que atenderlos y con valentía los ha enfrentado y buscó ayuda. Sí, y hay que seguir buscando. Y seguirás buscando la ayuda. Te diste cuenta de la importancia de buscar ayuda. Y de las amigas, Ana Marisa. Eso es súper importante. Yo aquí Una siempre, buena red de amigas. es que yo siempre lo he dicho, todos los episodios difíciles que pasamos en la vida nos sirven como tiempos de depuración. Como un divorcio, te divorcias, pero también sirve para darte cuenta quién sí, quién no. Sirve de depuración también con las amistades. Y lamentablemente ahí tienes que soltar gente. Entonces ahí Bueno, a veces se van solitos también. también. Sí, Y uno tiene que hacer esos duelos, sí, pero hay que soltar. sí. Lo que no te hace bien, para afuera. ¿Sí? Eso es importantísimo. Eso es súper importante. Y la vida no es fácil, pero hay que besar los miedos. Así es. Estoy de acuerdo 100%. Y nos toca contigo. ser valientes. Nos toca ser valientes hoy día en este mundo tan raro en el que estamos viviendo y tan competitivo y tan de todo, que donde vemos que entre las mujeres también pues nos metemos tanta zancadilla y aquí es quítate tú para ponerme. A mí me encanta ayudar a otras mujeres. A mí Creo que también. si Dios te da la oportunidad de empezar en un área nueva, que tú seas por lo menos una antecesora, que la gente diga, hey, ella estuvo aquí y yo quisiera seguir por ese camino. A mí me encanta también, pero no todas pensamos igual. Y es lo que yo siempre trato de decir, de que todas deberíamos apoyarnos, no meternos Yo zancadillas. creo que hay que seguir Sí, abonando en eso. hay que seguir trabajando en eso. Así que bueno, hoy no conocimos a una figura pública, hoy conocimos a una mujer que creció temprano, que aprendió a comunicarse antes de entender lo que sentía, que sostuvo responsabilidades enormes, mientras por dentro también cargaba dudas, miedos y silencios. Hoy entendimos que detrás de la televisión, de la política, de los cargos y de la sonrisa firme, había una Judy que también se exigía, que también se cuestionaba, que también tuvo que aprender a poner límites, a escucharse y a volver a empezar. Porque reinventarse no es huir, es tener el coraje de dejar de actuar un personaje que ya no te representa. Judy, gracias por tu honestidad. Sí. Gracias por tu valentía al nombrar lo que duele. Gracias por recordarnos que el humor también puede ser refugio, que el cuerpo también habla y que besar los miedos no los hace desaparecer, pero sí nos devuelve el poder sobre nuestra historia. A ti que nos escuchas, si hoy sientes que ya no encajas en la vida que construiste, si tienes miedo de soltar, de cambiar, de empezar de nuevo, quiero que te lleves esto. No estás tarde, no estás rota, no estás sola, estás despertando. Y eso
aunque dé miedo, también es una forma profunda de libertad. Y como siempre lo digo, mis sinvergüenzas, hablar sana, escuchar salva. Y hoy lo reafirmamos con el corazón. Atreverse a ser uno mismo también sana. Y con esto los dejo para el siguiente episodio. Gracias. Gracias a todos por ver Sinvergüenza Podcast. No olviden suscribirse a YouTube y Spotify para ver más episodios.